Hola profesora y compañeros, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Mi nombre es Santiago Garay y en el día de hoy les voy a presentar la microclase sobre el filósofo, pedagogo y humanista español Juan Luis Vives. Espero que la encuentren muy constructiva y que juntos aprendamos nuevas cosas y aspectos acerca de la pedagogía y su historia. Muy bien, para iniciar con esta microclase es muy importante saber quién fue Juan Luis Vives. Muy bien, Juan Luis Vives nació el 4 de marzo de 1492 en la ciudad española de Valencia. Este año es muy importante en la historia no solo del mundo, sino también de España, porque fue marcado, como ya sabemos, por el descubrimiento de América, pero también por dos hechos importantes que ocurrieron al interior de España. Y estos fueron la conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos. Granada era el último reducto musulmán en España, y también por la expulsión de los judíos de España. ¿Y por qué este último hecho es tan importante? Porque la familia de Juan Luis Vives era judía. Entonces, en ese momento, muchos judíos, para no ser expulsados de España, se convirtieron al catolicismo. Y entre ellos se contaba la familia de Juan Luis. Entonces, estos judíos conversos, para salvaguardar su capital, ya que eran comerciantes de paños, se convirtieron al catolicismo. Sin embargo, en su casa continuaron practicando el judaísmo de manera clandestina, y era un primo de Juan Luis el que dirigía los servicios u oficios religiosos en una sinagoga clandestina que tenían en la casa. Algunos años después, esta familia fue denunciada ante la Inquisición o el Santo Oficio, y tanto el primo como el tío de Juan Luis fueron arrestados y procesados por el Santo Oficio. Previamente, el padre de Juan Luis lo había inscrito en la Universidad de Valencia, donde cursaba sus estudios en humanidades. Entonces, al presentarse este hecho de la captura de su primo y su tío, su padre decide enviarlo a Francia, específicamente a la Universidad de la Sorbona. Finalmente, en el año 1512, Juan Luis obtiene su título de doctor en la Universidad de la Sorbona y se desplaza a la ciudad de Brujas, en lo que actualmente es Bélgica. Allí habitaba una gran cantidad de comerciantes judíos que tenían lazos comerciales con los comerciantes de paños judíos de Valencia, por lo cual Juan Luis se desplazó a esta ciudad y allí conoce a la que sería su futura esposa, la señora Margarida Vilrida. En 1523, Juan Luis recibe la proposición de la corte inglesa de convertirse en el canciller del rey Enrique VIII. Esto fue a través de contactos u correspondencia que mantenía con el también humanista Thomas More, o mejor conocido como Tomás Moro. En 1523, Juan Luis se desplaza a Inglaterra junto con su esposa, y allí, aparte de ser el canciller del rey Enrique VIII, también obtiene una plaza como profesor en la Universidad de Oxford. Digamos que esta fue la mayor realización del humanista, ya que en esa época el único lugar seguro para dedicarse a las actividades humanísticas y filosóficas era una corte. Entonces, bajo el mecenazgo del rey Enrique VIII, Juan Luis Vives pudo dedicarse a esta labor. Sin embargo, Juan Luis Vives se ve envuelto en el gran cisma que representó el divorcio entre el rey Enrique VIII y su esposa, la reina Catalina de Aragón. Este hecho, que más tarde redundó en la separación de la Iglesia de Inglaterra o Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica, finalmente fue catalizador para el rompimiento de las relaciones entre Juan Luis Vives y el rey Enrique VIII, ya que Juan Luis intentó intervenir en la situación, primeramente aconsejándole al rey que no se divorciara de su esposa, y finalmente
diciéndole a la reina que aceptara el divorcio. Entonces se tuvo desavenencias con ambos y finalmente fue expulsado de la corte. 3 años después, es decir, en 1526, después de haber dejado Inglaterra, regresa a Brujas, donde se dedica a escribir la gran mayoría de sus obras. Allí él se entera de que su padre fue arrestado y condenado por la Inquisición a la hoguera, y su madre, que había muerto algunos años antes, sus restos también fueron quemados. Entonces, de este modo, Juan Luis nunca pudo volver a España. En Brujas se dedica a desarrollar su obra literaria, que está compuesta por alrededor de más de 6 obras. Algunas de ellas están dedicadas al emperador Carlos V, quien en agradecimiento o en respuesta le otorgó una renta anual de 400 ducados, con los cuales éste se podía sostener. Igualmente, algunas de sus obras fueron dedicadas a la Inquisición, de cierta manera para evitar la persecución de esta entidad de la Iglesia Católica hacia el humanista. Juan Luis Vives entra en contacto con muchos de los humanistas de la época que estaban en este momento en Europa exponiendo sus ideas. Entre ellos el más importante, Erasmo de Rotterdam. Juan Luis Vives recibió muchos aportes de este gran humanista holandés y a su vez intercambió correspondencia con él, así también, como lo mencioné anteriormente, con el humanista inglés Thomas More. Finalmente, y después de una penosa enfermedad, Juan Luis Vives murió en la ciudad de Brujas en 1540. Sus restos fueron depositados en la iglesia de San Pablo de la ciudad de Brujas, donde actualmente se encuentran. Muy bien, ahora les hablaré de los aportes de Juan Luis Vives. Estos van desde la psicología, filosofía y las humanidades hasta la educación, la pedagogía y la asistencia social del Estado. Temas que para su época fueron muy revolucionarios y eran un poco heréticos de acuerdo a la concepción o el pensamiento medieval. Muy bien, los aportes de Juan Luis relacionados con la educación son muy importantes, ya que es un precursor de Francis Bacon al reconocer o plantear el método inductivo experimental. Es decir, que a través de la experiencia y la observación el estudiante va a investigar los diferentes problemas que lo rodean. Asimismo, Juan Luis Vives hace mención e hincapié en el uso de la conversación, ya que para él es un arte y una forma de enseñar. De igual modo, la inducción o el método inductivo experimental es muy importante para resolver problemas, sobre todo en el campo de la psicología, del cual Juan Luis Vives fue precursor. De igual modo, Juan Luis Vives proponía la importancia de la lengua materna y que ésta debía ser tanto aprendida como enseñada, al igual que las lenguas clásicas como el latín o el griego. De igual manera, él recomendaba la lectura de los clásicos, es decir, de obras latinas y griegas como la Ilíada o la Odisea, a fin de mejorar la agilidad mental. Asimismo, Juan Luis Vives puede ser considerado el primer pedagogo sistemático de la Edad Moderna, ya que diseñó e implementó un sistema simplificado de enseñanza en la Sorbona. Igualmente, realizó estudios sobre procesos de la memoria y la asociación de ideas. Asimismo, Juan Luis Vives fue un defensor y precursor de la educación a la mujer, ya que él consideraba a la mujer como guardiana y pilar de la familia. De igual modo, él planteó la adaptación de la psicología a la educación, siendo considerado también como el precursor de la psicología en la Edad Moderna, ya que en la época medieval, es decir, durante la primera mitad del siglo XVI, el concepto de psicología todavía no estaba muy desarrollado y las ideas de
Vives fueron revolucionarias y novedosas en este aspecto. Ahora, en el campo de la filosofía, los aportes de Juan Luis también fueron muy importantes. Primero, como ya lo mencioné anteriormente, fue precursor del método inductivo experimental, es decir, que iba contrario a los métodos o puntos de vista escolásticos que estaban muy en boga en la época medieval. Asimismo, rescató el pensamiento aristotélico y lo despojó de todos los comentarios y las posibles añadiduras que se le habían hecho durante la época medieval, y también se centró en el humanismo, que era un movimiento que surgió durante el Renacimiento, en el cual las discusiones versaban sobre ética y moral y se centraban sobre el conocimiento del ser humano o del hombre como sujeto en el universo. Asimismo, en el campo de la educación, los aportes de Juan Luis fueron muy importantes. Primeramente, él proponía que la educación debería tener un fin práctico. Entonces, respecto a esto, él fue uno de los primeros precursores en el tipo o en identificar los diferentes tipos de inteligencias. Él recomendaba que al momento de recibir en una escuela, los estudiantes deberían por un periodo de tiempo estudiar los maestros, las diferentes habilidades y que puedan tener los estudiantes y guiarlos a su educación o estudio hacia estas. Es decir, que si hay o identificar estudiantes con inteligencias, por ejemplo, matemática, lingüística, espacial, o también que tenga que ver con algunas habilidades manuales. Entonces, todas estas habilidades deberían ser identificadas por los profesores y de esta manera guiar a los estudiantes de acuerdo a esas habilidades que tengan, de cierta manera respetando el deseo y los gustos de los estudiantes y también aprovechando o mejorando sus habilidades innatas. De este modo, Vives proponía la creación de claustros para profesores en los cuales estos se reunieran a discutir y a evaluar las diferentes habilidades de los estudiantes para así encauzar su educación de acuerdo a o por las disciplinas más afines a dichas habilidades. Vives también hizo énfasis en el desarrollo de las facultades tanto físicas como mentales para el desarrollo personal del individuo. Por lo tanto, él tenía una máxima en la cual decía: procura estar sano por dentro y por fuera. Ahora, de acuerdo respecto al rol del maestro o profesor que representaba o que era representado en el modelo pedagógico de Juan Luis Vives, él decía que los profesores deberían no solo tener conocimiento o manejo de las diferentes disciplinas las cuales enseñaban, sino también que debían amar enseñar, porque era muy importante tener la actitud para realizar esta labor, no solo la aptitud, sino también la actitud. Él también proponía que los profesores tuvieran cierta relación paternal con los estudiantes, guiándolos, asesorándolos y preocupándose por su desarrollo personal y académico. Ahora, en el campo social, Vives también fue un precursor para su época, ya que en una era en la cual la educación era muy selectiva, procuró y persiguió siempre el objetivo de que todo el pueblo tuviera acceso a la educación. Asimismo, fue un revolucionario al proponer que los desposeídos deberían recibir asistencia social del Estado, algo que en su época no era practicado y que era un sinsentido, ya que, digamos, las clases sociales estaban muy estructuralizadas y muy separadas entre sí, y no se veía la aparente necesidad de los que tuvieran más dinero o recursos a ayudar a los pobres. De igual manera, en este ámbito social, Vives procuró que siempre los profesores tuvieran un salario, algo que era también muy complejo en su época, ya que los profesores o trabajaban para una familia en particular, eran profesores particulares, o trabajaban en universidades.
y las cuales dependían del Estado. Entonces, habían muchos profesores que ofrecían clases gratuitas en diferentes hogares, no aquellos que estaban contratados por familias, sino digamos que le enseñaban a alumnos de las clases más bajas. Estos profesores no tenían o no percibían ningún salario, por lo tanto Vives procuraba que estos profesores también tuvieran un salario y que este fuera ofrecido por el Estado. Entonces, digamos que todo este sistema actual en el cual muchos países asisten a los menos favorecidos en los diferentes estados o países del mundo, pues digamos que es una idea o un modelo que propuso Vives hace más de 500 años y del cual precisamente en este momento de crisis que está viviendo el mundo pues está haciendo en práctica, ya que los más desfavorecidos en el mundo están recibiendo asistencia del gobierno a través de diferentes medios, ya sean subsidios, ayudas o apoyos a las diferentes poblaciones en estado de vulnerabilidad. Como lo había mencionado anteriormente, el estudio o los estudios que realizó sobre psicología, Vives planteó o se interesó por cómo ocurre el aprendizaje o teoría del conocimiento. Entonces, respecto a estos aportes o estudios que realizó Vives, se puede decir que él se preocupó por conocer la forma en la cual el ser humano aprende, y también en este estudio llegó a identificar ciertos tipos de inteligencias. Él decía que las inteligencias más lentas son frecuentemente las más seguras o las que tienen una retención del conocimiento a largo plazo. Entonces, de ese modo también Juan Luis Vives pudo sentar las bases de lo que actualmente se conocen como las diferentes inteligencias, que son, por ejemplo, la lingüística, la espacial, la visual, la matemática, entre otras. Asimismo, Vives se destacó por su conocimiento y estudio de la moral, dándole un fundamento psicológico a la pedagogía, y de igual modo un gran investigador que incluso llegó a investigar aspectos tan profundos y novedosos como los del alma. Igualmente, la gran mayoría de sus tratados fueron escritos en un lenguaje sencillo y no tan codificado como el que se había usado previamente en la Edad Media para escribir textos pedagógicos y de humanidades. Entonces él también estaba interesado en que sus obras o su conocimiento pudiera ser o pudiera alcanzar a todo el pueblo, que estuviera escrito en un lenguaje sencillo. A fin de conocer mejor el proceso de aprendizaje en cada persona, Juan Luis Vives estableció lo que él llamó el examen de ingenios, y que actualmente nosotros llamamos test, y que constituye la base de la orientación tanto escolar como profesional. Finalmente, Juan Luis Vives, ya que era un pedagogo cristiano, él enfatiza en la teleología o pedagógica, es decir, que el fin último de la educación y la pedagogía es Cristo. Esto ya es como un aporte o un pensamiento muy personal de Vives, y él dice o nos enseña la manera en la cual debemos referirnos a Cristo, y finalmente que son 3 puntos en los cuales el individuo tiene que estar fundamentado y tenerlos en cuenta en todo momento. El primero es saber bien, el segundo es hablar bien y el tercero es obrar bien. Muy bien, a modo de conclusión podría decir que para su época Juan Luis Vives fue un revolucionario en muchos campos del conocimiento, como ya lo mencioné, en la psicología, la pedagogía, la educación, la filosofía, también en las ciencias sociales, igualmente en la religión. Fue una persona muy brillante. Muchos de los aportes que él plantea o que nos deja siguen actualmente en vigencia, tales como
la diferenciación o la identificación de las diferentes inteligencias de los estudiantes. Tal vez algunos han sido perdidos de vista, tales como encontrar la manera de guiar a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades hacia las disciplinas afines, ya que en muchos casos dicha orientación no existe o es casi nula en muchos aspectos de nuestras sociedades educativas. De igual modo, puedo decir que uno de los mayores aspectos que llamó la atención mía fue el rol que juega el profesor o maestro en este modelo pedagógico, en el cual es muy importante resaltar que el profesor debe amar y apreciar la labor pedagógica y de enseñanza, ¿sí? Entonces no es necesario solo que sepa mucho acerca de un tema, sino también que tenga amor por enseñar. Y digamos que en el caso personal mío he notado que hay muchos profesores que pueden saber mucho de un tema, pero pareciera que no les agradara enseñar. Entonces, digamos que respecto a este problema o esta problemática que se puede identificar, pues Vives nos ha dejado la solución hace más de 500 años. Bueno, esto fue básicamente todo lo que pude recopilar acerca de este pedagogo, humanista y filósofo tan importante de la primera mitad del siglo XVI, que nos ha dejado aportes destacables como los ya antes mencionados. Espero que sigan en sus casas, a salvo, con sus familias. Espero también que puedan comprender todos los aspectos detalladamente que han sido expuestos en este video, y para el próximo encuentro espero cualquier pregunta que tengan acerca de los temas aquí tratados. Muchas gracias por su atención y nos vemos